No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo número 6, versos 7 al 8. Reciban un saludo muy especial esta maravillosa mañana en el poderoso nombre de Jesús. Toda nuestra amada congregación, familiares, amigos y los que nos alcanzan a escuchar, sean muy bienvenidos para estar otra vez en la presencia de nuestro Salvador y escuchar la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando esta semana sobre la iglesia que Cristo anhela. Y el Señor rechaza la iglesia que declina en lo espiritual y tolera la inmoralidad. La iglesia del Señor debe preocuparse continuamente en crecer espiritualmente y no declinar. No podemos desmayar y mucho menos perder nuestra espiritualidad. Si en realidad hemos nacido de nuevo, tenemos que crucificar la carne con Cristo y tener que decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No podemos pretender ser agradables delante de la presencia del Señor y llevar una vida desordenada que ha perdido la espiritualidad, porque cuando esto sucede en nuestras vidas, se genera un vacío en el corazón, pero al estar lejos de la vida espiritual, vamos llenando esos vacíos con cosas vanas que nos alejan de la presencia del Señor Todopoderoso. La misma carta a los Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Señor no quiere que ninguno decline en su vida espiritual, porque eso nos va llevando a una catástrofe y finalmente la condenación del alma. Si perdemos nuestra espiritualidad, el Señor nos quitará de ese lugar que nos había reservado en el reino de Dios. Perdemos la entrada a la gloria eterna del Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17 hace una descripción clara de lo que puede suceder cuando caemos de la gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso debemos mantenernos firmes en la presencia del Señor, aunque nos vengan momentos difíciles y tal vez tortuosos en la vida. La presencia del Señor y el mover de su Espíritu Santo en nosotros nos reconforta y alienta para seguir adelante. No podemos perder el privilegio de poder ser reconocidos como la iglesia que Cristo anhela. La misma carta a los Hebreos capítulo 10, verso 35 al 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero si nos desviamos del verdadero camino, entonces iríamos rumbo a un abismo sin retorno. Por eso, iglesia del Señor, amigos, familiares, vamos a preocuparnos cada día más por sembrar para el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No podemos perder la presencia del Señor y el genuino mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. El libro de Apocalipsis, capítulo número 3, verso 11, dice la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que la invitación esta mañana para todos en el nombre de Jesús es a que nos afirmemos en el Señor y de esta manera Él nos pondrá en alto. Desechemos toda obra de la carne, desechemos toda obra de maldad, toda inmoralidad, toda mundanalidad que va manchando nuestros vestidos y que va dañando nuestra relación con Dios, nos hace alejar de su presencia, nos hace alejar de las cosas gloriosas y perdemos la espiritualidad.
espiritualidad, porque el que está en Cristo debe andar espiritualmente. El que vive en Cristo debe andar conforme al Espíritu del Señor y glorificarse en el Todopoderoso, no satisfacer los deseos mundanos de la carne, sino venir a la presencia gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora pues, dice la carta a los Romanos, capítulo número 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que preocupémonos más por ser agradables delante de la presencia del Señor. Preocupémonos más por aumentar nuestra relación espiritual y nuestra vida en Cristo Jesús. Desechemos la carne, desechemos el pecado, desechemos la maldad y convirtámonos en seres más espirituales, viviendo y gozando espiritualmente de la gloria del Señor. A nuestros amigos y familiares les invito esta mañana en el nombre poderoso de Cristo para que vengan a su presencia y empiecen a limpiar sus vidas y se vuelvan espirituales, juzgando las cosas espiritualmente y mirando las cosas conforme a lo que Dios quiere que las veamos. No vivamos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu de Cristo, para que de esta manera no perdamos ese galardón y seamos llamados la iglesia que Cristo anhela. No una iglesia que ha sido desechada porque ha vivido sin espiritualidad y ha vivido contemplando la inmoralidad, sino una iglesia espiritual para la gloria del Señor, que dejemos en alto el nombre de Cristo y seamos esa iglesia preciosa, santa, limpia y sin mancha que Cristo anhela venir a levantar en gloria. Un abrazo muy fuerte para todos, que la presencia del Señor se quede en nuestros corazones, que nunca nos falte su palabra y el toque de su gloria. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, porque tú eres muy bueno para con nosotros, porque siempre tienes una palabra acorde a nuestra necesidad. Bendiciones en este día.